Muy buena familia, hermanos, amigos, reciban un cariñoso amigos, reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Es un buen tiempo que podemos nosotros utilizar. A veces hay personas que no leen la Biblia y si están viendo y escuchando esto, quizás también les sirva de algo. Todo es válido cuando se trata de la palabra. Así que espero que todos estén bien, bendecidos como estamos por acá. Así que es una bendición tremenda y agradeciendo al Dios y Padre nuevamente de nuestro Señor Jesucristo por las manos generosas que sostienen la obra misionera. Todo lo que hacemos nosotros es para apoyar la obra misionera de la iglesia. Y yo no sé quiénes estamos haciendo eso, pero quienes estén haciendo, muchas gracias, Dios le pague, bendiga esos trabajos, esas manos, esas familias, haya provisión en abundancia y todo lo demás en sus hogares. Así que hoy volvemos a hablar de la oración. Hay mucho de qué hablar. Y vamos a hablar de alguien que estuvo orando tal vez mucho tiempo y la respuesta le vino muy tarde, pero a tiempo, porque Dios sabe cuándo es el tiempo para responder una oración y si es que tiene planes grandes con nosotros, debemos esperar, estar tranquilos, estar orando y estar esperando, porque a su tiempo el Señor se manifestará si tiene algo especial para nosotros. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos nuevamente con gratitud como siempre por la palabra, porque aquí encontramos tantas cosas que nos sirven. Lo que necesita mucha gente está aquí. Es obediencia a la palabra suya, Señor, que la lean y empiecen a mejorar sus caminos, que dejen esos caminos malos y comiencen a vivir la vida que a usted le agrada, Señor, para que podamos tener bendiciones. Pero es que esperamos bendiciones o esperamos cosechar donde no hemos sembrado nada. Y que nuestras vidas también tengan un respaldo para que cuando nosotros oremos, pidamos algo, Señor, por lo menos tener algo de esperanza. De todos modos, gracias, Padre, porque a pesar de ser como somos, que tenemos vida que no nos respaldan, usted nos escucha y nos contesta, Señor, nos responde a las oraciones. Así que muchas gracias. Y como siempre, Padre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Vamos a hablar de esta pareja, Zacarías y Elizabeth. Y es interesante lo que pasa acá, pero vamos leyendo. Desde el versículo 5 vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Así que estamos hablando de un sacerdote, Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo veo acá y digo, con razón, Dios les respondió la oración que ellos hicieron. No se las respondió. Yo creo que ellos estaban desde jóvenes, tal vez, orándole al Señor, porque cuando se casa alguien es donde puede descubrir que uno de los dos puede tener problema, como en este caso Elizabeth era estéril. Y quizás comenzaron a orar y a pedirle al Señor, y el tiempo fue pasando y la respuesta no llegaba. Pero seguían irreprensibles
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pudiéramos decir, es una pareja bíblica. Andaban en los estatutos y los mandamientos y ordenanzas y decretos del Señor. Justos delante de Dios, una pareja ideal como para que Dios derrame muchas bendiciones. Sin embargo, no llegaron. O no llegaron cuando ellos querían, pero el Señor tenía algo grande para ellos y ese no era el tiempo del Señor todavía. Así que dice el versículo 7, pero no tenían hijos. Lo tenían todo con el Señor, es decir, un respaldo tremendo del Señor. Vidas que agradaban a Dios y Dios los tenía en cuenta a ellos. Un sacerdote y la esposa de la familia del sacerdote Aarón también, grandes, una pareja, no cualquiera, eran ellos. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ya había pasado tal vez muchos años y ellos oraban y oraban. Si oraban era por un hijo, que era la necesidad que ellos tenían. Pero el hijo no llegaba y el tiempo había pasado y ambos eran de edad avanzada, eran ancianos ya, pero seguían andando en los caminos y los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Esto no los distrajo ni nada, seguían adelante, aunque tenía Elisabet problemas porque a esta mujer la llamaban, según el ángel, aquí en el mismo capítulo 1, la que llamaban estéril, y era un problemón para una mujer que no podía tener hijos. Entonces el nombre era estéril. No es muy bonito, me gusta más Elisabet, pero era estéril y el Señor no le había concedido tener hijos y llegaron ancianos. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Según lo que he oído, porque yo no tengo un versículo para poderles decir, el orden de Abías era el sacerdocio de Zacarías, según el orden de Abías, que echaban suerte y solamente una vez en la vida tenía el sacerdote la oportunidad de ofrecer el incienso y estas cosas. Bueno, es lo que he oído, no sé si eso es verdad, pero si eso es verdad, esa suerte no le cayó a Zacarías durante muchos años, porque no era el tiempo para responder la oración de Zacarías todavía. Yo voy entendiendo todas estas cosas y yo busco y digo, cuando Dios nos responde es por algo. Puede ser que lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos ni tampoco nos conviene y Dios no nos va a dar lo que pedimos sino lo que necesitamos. Pero cuando Dios se demora y uno es consciente de que la petición que le está haciendo no es una locura, sino algo real, una necesidad real que yo tengo, entonces tener esperanza y esperar el tiempo de Dios. Así que le cayó en suerte el ofrecer el incienso. Y el pueblo oraba, toda la multitud orando a la hora del sacrificio de ofrecer el incienso. Orando. Es algo que yo encuentro siempre, que eran gente de oración, siempre dependiendo del Señor para todo. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Él entra al santuario y entra un ángel y se para, dice, se apareció un ángel del Señor puesto en pie
a la derecha del altar del incienso. Y el susto de Zacarías fue tremendo, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y yo digo, está viendo cosas extraordinarias, cosas grandes tenía Dios guardada, y este era el día para Zacarías. Hoy es que Dios le va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Hoy le va a escuchar y le va a responder la oración, pero era hoy, el día que Zacarías entró a ofrecer el incienso. Así que se turbó Zacarías al verle. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hoy nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que pasaban acá, pero no sé si ellos, pero en el capítulo 41, creo, de Isaías, habla de la voz que clama en el desierto, que prepararía el camino del Señor y enderezaría las sendas y haría volver a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Nos habla mucho de esto. Y ese hombre que iba a hacer estas cosas está bien en camino, era Juan el Bautista. Y cuando eso se da, entonces uno piensa, ese no era el tiempo cuando ellos estaban pidiendo, es ahora el tiempo de Dios, como dice también en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo para que la profecía de Isaías se cumpliera, viene lo que está pasando ahorita. Entonces entendemos, no era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Elizabeth y Zacarías pidiendo un hijo. Dios le diría, ese hijo viene, pero no ahora, es después, porque este será grande. Este va a ser y será llamado profeta. Y el Señor dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan. Así que no es cualquier cosa lo que estaba Dios guardando y les tenía reservados para darles aún fuera de tiempo, cuando ya no hay posibilidades, pero Dios les tenía reservado ese galardón para ellos, y no interesa si ya como Sara había pasado ya la costumbre de las mujeres, ya no habían posibilidades de tener hijos, Él le dijo, van a tener un hijo también. Pero mire, Dios guardó esas oraciones y se las responde en este tiempo. Y el ángel le da esa buena noticia, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Te traigo esa buena nueva, tu oración ha sido oída. Y uno cuando ve la incredulidad de Zacarías, yo pienso, este no era que estaba orando ahorita, este oró de joven y todo lo demás. Y es normal todo lo que pasa, porque uno a veces juzga injustamente todas estas cosas que ve. Pero cuando logra entender los planes y propósitos que Dios tenía para con ellos, digo, Dios es muy bueno, misericordioso y tiene el tiempo preciso, que no se adelanta ni se atrasa. Así que la oración que tú venías haciendo ha sido contestada. Elizabeth te va a dar un hijo, que es lo que vienen pidiendo, me imagino yo. Y se llamará Juan, también le da el nombre, va a ser un varón, un hombre. Y este tiene una misión importante. Por acá, en Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios, hablando el mismo Juan,
Dice Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo él: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo en el versículo 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que este hombre es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Capítulo 41, versículo 3 en adelante, por ahí habla de esto, de el que vendría y prepararía el camino del Señor. Así que no se podía adelantar y venirse unos 40 o 50 años antes. Era ahora cuando Cristo también está por venir, porque Él lo veo que es mayor 6 meses que el Señor Jesucristo, más o menos, por lo que dice por acá en el versículo 26 de Lucas capítulo 1, al 6º mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada llamada María, al 6º mes. Pero en el versículo 36 dice: y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Dios está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 41. Así que mire todo lo que le tenía el Señor reservado para esta pareja que honraba a Dios, lo amaba, guardaba sus mandamientos y andaba en sus estatutos y ordenanzas. Ellos tienen mucho respaldo, y así piensen que Dios no les escucha y que Dios los olvidó. Dios está pendiente de nosotros. Es cuestión de fe y cuestión de tiempo. Es lo que yo puedo ver aquí. Así que aquí la noticia es que la oración fue respondida. Versículo 14 de Lucas 1. Y tendrás gozo y alegría, y se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cosas tremendas tenía Dios para ellos. Es un hijo, pero que no es un hijo cualquiera. Es alguien muy especial y viene con un propósito específico: preparar el camino para la llegada del Señor. Y sería lleno desde antes de su nacimiento, y será grande delante de Dios, y será un nazareo, no beberá vino ni nada de esto. Tremendo. Habrá alegría y mucho gozo por el nacimiento de Juan. Ay, que no es cualquiera. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es la misión de Juan, y yo a veces pienso, él preparó el camino para la llegada del Señor, apareció en escena y él le preparó todo el escenario. Nosotros somos de los que hablamos que Cristo está a las puertas y que su venida es eminente, y que quizás seamos partícipes y podamos estar en la venida del mismo Señor Jesucristo, y no tendremos que pasar por la muerte ni nada. Sin embargo, ¿quién está preparando el escenario para la aparición de Él? Ninguno. Nuestras vidas tampoco hablan de alguien que está esperando
el regreso de Cristo como para decir, preparemos el camino, preparemos nuestras vidas, organicémonos todo, y el Señor viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, puede aparecer acá y todas estas cosas, pero no. Pero Dios sí tenía uno. Este va a ser el que prepare el escenario para que aparezca el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Él dijo. Así que sería lleno del Espíritu Santo desde aún en su vientre, antes del nacimiento. En el versículo 41 dice, voy a leer desde el 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Todo lo que dijo el ángel se cumplió, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire que las palabras del ángel se han cumplido. Lo que ellos dijeron de Juan se cumplió, lo que dijeron de Cristo el Señor se cumplió, y todo se ha cumplido. Cuanto más la misma palabra de Dios, y muchas veces a Dios no se le cree lo que Él dijo. Pero todo lo que el ángel le dijo, que sería lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre, todo esto sucedió. Seguimos en Lucas capítulo 1, versículo 18. Cuando Zacarías escuchó todas estas cosas, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y si el ángel hubiera estado hablando conmigo y yo estuviera en el puesto de Zacarías, quizás le hubiera dicho lo mismo o cosas peores, más dudosas. Es una respuesta natural, normal, de un hombre que entiende. No tenemos ya posibilidades. Yo soy un anciano, ella es una anciana, es estéril. Hemos intentado por todos los medios de tener un hijo, pero no era el tiempo de Dios. Pero ahora que ya llegamos a un punto donde ya no tenemos oportunidad, ¿cómo? Y es obvio, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo así vamos a tener un hijo? Hablemos de 100, 120 años ya nosotros acá, porque Abraham era de 100 años cuando nació Isaac y Sara de 90, así que siempre hay esperanza, y era el tiempo del Señor. Así que dice el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva, esta buena noticia. Yo esperaba que tú ibas a saltar de alegría, alguna cosa, diría el ángel, pudo decir. Pero resulta que tú tienes duda. Entonces, ¿cómo pides si no esperas pedir o alguna cosa? Cosas hubiera podido decirle el ángel, pero bueno, algo tiene para él también. A darte estas buenas nuevas. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es al tiempo de Dios. Él sabe cuándo es que necesitamos que llegue ese niño o esa niña o lo que sea. Estas son cosas que le dan a uno esperanza, y puede decir, si esta pareja esperó tantos años, Señor, y usted después le solucionó el problema y le dio algo extraordinario, algo sobrenatural era este muchacho, era extraordinario el Juan. Así que todos podemos esperar en Dios el tiempo de Él.
No se adelanta ni se atrasa. Él tiene su tiempo y a su tiempo responderá. No nos desesperemos si hemos orado y los años van pasando y los días van declinando y nosotros también y la respuesta no llega. Cualquier día puede llegar. Es cuestión de tiempo y es cuestión de fe. Esperemos un poco. Y dice que quedaría mudo hasta el día en que se cumpla la promesa, hasta que nazca Juan. Y eso dijo el ángel, y eso se cumple. ¿Cuánto más lo que el Señor ha dicho? Yo siempre tengo en mente esto. Si fue firme la palabra del ángel, de un mensajero que Dios enviaba, ¿cuánto más las palabras del que lo envía? Y muchas veces hay una incredulidad tremenda también. Y dice el versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ya no me dirán estéril, sino bienaventurada de aquí en adelante. Dichosa Elisabet, y se regocijaron con ellos. Así que salió del santuario, el pueblo vio que Zacarías no hablaba. Dijeron: ha visto visión. Y él se fue y se recluyó en su casa. Concibió Elisabet. Mire qué bendición tan tremenda todo esto, lo que está pasando aquí con esta pareja. Pasemos al versículo 57. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Dios cumplió. Lo que dijo el ángel era verdad. Pero la cuestión del tiempo que tuvieron que esperar y llegar al punto donde ya no era normal ni había posibilidades de tener un hijo es para que Dios haga cosas sobrenaturales y extraordinarias. Dios tiene el control y puede hacer cosas grandes con nosotros, pero esperemos la respuesta. Aquí llegó para Zacarías y Elisabet demasiado tarde, ya no había posibilidades, pero para Dios era el tiempo preciso. Ahora ya nació él. María estaría de unos 3 meses de embarazo, porque Juan es mayor unos 6 meses. Y son contemporáneos y todas estas cosas, pero Juan dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer el 58 porque el ángel dijo que habría regocijo y todo lo demás. Cuando oyeron los vecinos de los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo habría de llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Fue lo primero que hizo este hombre. No fue: pero ¿por qué me dejó mudo? Alguna cosa a reclamarle a Dios. Bendiciendo a Dios, y se cumplió la palabra. Voy a leer el 66. Y todos los que oían guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Terminemos con el versículo 80, el último.
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, en el desierto. Y es llamado la voz que clama en el desierto. Y en el capítulo 1 de Juan, el Señor le dijo que sobre quien se descendiera el Espíritu Santo y se estuviera sobre él, ese es el Mesías. Y es todo esto porque él dijo, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, que se posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero me llama la atención es que él dice, yo no lo conocía. Yo no sabía quién era, a quién le estaba preparando el camino. Tal vez hablamos y éramos amigos, pero yo no sabía que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo conoció y dio testimonio diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Valió la pena esperar. La oración nunca es en vano. Dios siempre escucha y responderá, pero si se demora es por algo. Tengamos paciencia, que a su tiempo Dios se manifestará. Y si nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.